Ahora sí, gracias. Ok, no te preocupes, ¿ya? Bueno, primero que todo, buenas noches. Voy a irme presentando, pero bueno, bienvenidos a esta clase número 4. En esta clase vamos a estar hablando más que todo de todo lo que vendría siendo la infraestructura global de AWS y un poco de redes, ¿no? De cómo conectarnos con AWS, cómo conectar sitios on-premises y algunos de los servicios que han venido, bueno, que AWS tiene durante de lo que es la oferta, ¿ya? Primero me voy a presentar. Mi nombre es Gustavo Fandiño. Yo actualmente trabajo como arquitecto de soluciones en Amazon Web Services, en Sudamérica específicamente. Tengo más de 15 años trabajando ya en el mercado TI y bueno, he pasado por una serie de roles diversos. He sido desarrollador, líder técnico, después fui un buen rato consultor, después fui arquitecto empresarial, después fui líder de proyectos, también arquitecto de software, arquitecto de soluciones, etcétera, ¿sí? He estado trabajando en aproximadamente más de 10 países y bueno, tengo varias certificaciones tanto de AWS como de otras marcas, ¿no? TOGAF, Java, Oracle, etcétera, ¿ya? Y bueno, ahí les dejo una pequeña foto mía de, creo que eso fue una oficina de Argentina, creo. Estaba yo haciendo una visita en la oficina de Argentina de Amazon y me gustó ese pequeño lema de siempre hay algo que aprender, ¿no? Si yo tuviera que decirles a ustedes que, no sé, al gustado de hace 10 o 12 años que tenía que aprender cloud computing, pues capaz nunca lo hubiese adivinado, ¿no? Y digamos que, bueno, la historia con la cual yo llego a Amazon específicamente es bien curiosa porque a mí me contacta la reclutadora directamente y en su momento yo pensé que era un spam. Yo pensé que Amazon no tenía ningún tipo de operación aquí en donde yo vivo, en Santiago. Y nada, o sea, yo le dije a la muchacha que no, pues, y la muchacha me insistió. Y algo muy curioso es que yo antes de entrar acá trabajaba mucho en lo que era, básicamente, trabajaba con Red Hat y ya tenía bastante experiencia en temas de contenedores y esas cosas. Y a la muchacha le pareció un poco le pareció interesante la experiencia. Y yo le dije a ella en su momento, yo le dije, oye, pero por ahí quizás no tengo tanto conocimiento de AWS, ¿no? Y ella me dijo, no, lo importante es que te sepas todos los conceptos base y de ahí en adelante te puedes entrar, ¿no? Y así fue, ya. De hecho, cuando me evaluaron bastantes cosas técnicas, pero eh, casi poquito de AWS, no mucho, ¿sí? Y aprendí muchísimo estando acá, muchísimo. De hecho, hoy en día puedo decirles cosas que quizás cuando uno empieza el camino a la nube no entiende, ¿ya? Por ahí les dejo mi LinkedIn, les dejo mi Instagram de Tech, si me quieren seguir, por ahí voy a empezar a publicar, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar un poco de la infraestructura de AWS global. ¿Qué significa la infraestructura de AWS? Vamos a hablar un poco de redes. Y finalmente les voy a enseñar pues cómo interactuar con AWS a través de la consola, a través del CLI y a través del SDK. Ya van a entender un poco de qué va todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con este primer punto que a mí particularmente me parece la base de todo lo que ustedes quieran conocer de AWS. Si ustedes conocen cómo se maneja la infraestructura de AWS, les voy a asegurar que pueden entender cualquier servicio, inclusive los servicios más avanzados como, no sé, un SageMaker, un Redshift, etc. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, yo quisiera darles un pequeño overview de la historia, ¿sí? Eh, Amazon Web Services empezó en el año 2006, de hecho ya tiene bastante tiempo en el mundo, y a medida que se fue expandiendo, AWS fue expandiendo su presencia a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Significa que AWS va abriendo regiones, ¿ok? Y eso, el concepto de regiones yo se lo voy a aclarar un poquito más adelante. Y a medida que las va o que se va expandiendo, AWS va extendiendo lo que viene siendo la red, por decirlo así, interna de Amazon Web Services. Y esas líneas que ustedes están viendo ahí a nivel de lo que es el globo como tal o el planeta, nosotros internamente dentro de AWS le llamamos el backbone de AWS y de hecho públicamente se le conoce como el backbone de AWS. Y básicamente es el conjunto de redes que interconectan toda la nube. Como pueden ver, hoy en día hay redes por casi todo el mundo, ¿ok? Y inclusive hay distancias bien interesantes, ¿no?
Por ejemplo, las redes que conectan lo que vendría siendo Australia con Estados Unidos son cables, bueno, súper gigantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, AWS no solamente son las regiones, sino que es toda esta interconexión y este concepto de backbone. Yo se los voy a ir reiterando una y otra vez para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Entonces voy a empezar por la unidad, decirlo así, yo diría la más básica que tiene AWS, que viene siendo la región, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de AWS, hablamos de una región. Y para AWS, la región es básicamente un sitio geográfico, ¿ok? Yo les voy a explicar por qué es un sitio geográfico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una región, la que normalmente se usa en Sudamérica, es la región de Virginia del Norte. Y por ahí se usa también la de Sao Paulo. En Sao Paulo también una de las regiones. Pero eso simplemente es un nombre. Básicamente es una abstracción de lo que vendría siendo la región de AWS. Y dentro de la región se tienen dos centros de tránsito de alto tráfico de Internet para que pueda entrar todo el tráfico y pueda salir todo el tráfico, ¿no? Y debajo de esos dos centros de tránsito están lo que se conoce como las zonas de disponibilidad. ¿Ok? Y cada zona de disponibilidad, como está marcado acá, fíjense que aquí yo tengo la 1, aquí tengo la 2 y aquí tengo la 3, es un conjunto de data centers. Entonces, eso quiere decir que una zona de disponibilidad es una agrupación de data centers. Y esa agrupación, AWS la bautiza como zona de disponibilidad. De hecho, está tan abstraído en qué lugar físicamente va a vivir, por ejemplo, la instancia de ustedes, que ustedes solamente seleccionan la zona de disponibilidad. ¿Ok? Las zonas de disponibilidad entre sí son, es decir, son clusters, como les decía, son clusters de data center que van a estar separados entre sí aproximadamente 300, en un radio de 100 kilómetros. Entonces, por ejemplo, yo no recuerdo bien las distancias ahorita de Venezuela, pero eso quiere decir que si, por ejemplo, yo quisiera fundar una región de AWS, es decir, pongámonos en el caso hipotético que quisiéramos hacer una región de AWS en Venezuela, estaríamos hablando que la primera zona de disponibilidad podría estar, por ejemplo, en Caracas. Y la segunda podría estar, es decir, la segunda zona de disponibilidad que pertenecen a la misma región, podría estar, no sé, creo que en La Victoria. No sé cuántos kilómetros hay de Caracas a La Victoria. Si alguien lo puede poner en los comentarios, pues genial. O sea, mira, ahí, no sé, 50, 60, qué sé yo. Yo estimo que son unos 90, 80. Esa es mi estimación. Y el otro podría estar, no sé, qué sé yo, en Higuerote, por decir otra, otra zona. Entonces, todos esas zonas de disponibilidad, entonces vamos a imaginar una zona de disponibilidad en Caracas, una zona de disponibilidad en La Victoria y otra zona de disponibilidad quizás no sé, en Higuerote. Esas tres conformarían una región. ¿Se entiende? Si tienen una duda, bueno, déjenla en el chat y por ahí yo las voy leyendo, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan es que las zonas de disponibilidad van a estar entre sí bastante separadas para evitar, por ejemplo, inundaciones, lluvias, terremotos o algún desastre natural que básicamente haga que una zona de disponibilidad se quede abajo, ¿sí? Entonces, todo esto es una región, ¿sí? Y algo muy interesante, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con, por ejemplo, otras nubes, no sé, qué sé yo, Azure, GCP, ellos tienen un concepto distinto de lo que es regiones, ¿sí? Hay que entender que AWS, como inició en el 2006, fue un poco pionera en este concepto de las regiones, ¿ya? Y después, bueno, cada marca ha ido creando sus regiones como más o menos a su pinta, ¿ok? Bien, entonces, esto es un poco de resumen de lo que les había comentado anteriormente, pues las zonas de disponibilidad son básicamente un conjunto de data centers, ¿sí? Y entre ellas están separadas físicamente dentro de digamos, están separadas físicamente en un radio de 100 kilómetros, ¿sí? Algo también importante es que la latencia entre una zona de disponibilidad y la otra no va a superar el dígito, ¿sí? Ahí dice menos de 10 milisegundos, eso quiere decir que la latencia entre una zona de disponibilidad y otra va a rondar entre, no sé, 6, 8, 4 milisegundos, todo depende, ¿sí? Todo el tráfico que viaja entre esos dos, básicamente esas dos zonas de disponibilidad, va a estar encriptado. Ya les había comentado que estaba en un radio de, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo me voy a pasar un poquito a la consola, porque quiero que entiendan, cuando ustedes están dentro de la consola, ustedes pueden visitar las regiones
y cada región tiene configurado una cierta cantidad de zonas de disponibilidad. Voy a hacer el switch rapidito, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poquito, ¿ok? Entonces, déjame ver si puedo hacer Ah, el new share aquí. Gustavo, mientras vas cambiando, hay algunas personas que están en la sala de espera. Sí. ¿Las podrías aceptar, por favor? Ay, sí, perdona. A ver, déjame ver cómo lo hago acá. En participantes, ¿no? Waiting room, admit all. Perfecto. Muchas gracias por avisarme. Vale, entonces aquí le voy a dar el new share y aquí estoy compartiendo ahora la pantalla, ¿sí? ¿Logran ver la pantalla? ¿La consola? ¿Sí? Yo no. Sí, ya ¿Sí? está en la consola. Buenísimo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, esto es una de las cuentas que yo tengo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy aquí a la región, fíjense que, por ejemplo, tengo la región de Virginia, Ohio, Carolina del Norte, Oregon, y fíjense que tienen una codificación. La codificación es bastante sencilla de identificar. Entonces, este, por ejemplo, Estados Unidos Este, 1, Estados Unidos Este 2, Estados Unidos Oeste 1, Estados Unidos Oeste 2, y así sucesivamente, ¿ven? Hay un montón de regiones. No, por ejemplo, si yo me cambio a Canadá, por ejemplo, voy a tener la misma vista, pero ahora voy a estar utilizando la región de Canadá Central. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. ¿Ok? Esto simplemente se los hago como para que ustedes entiendan de que ustedes pueden ir seleccionando la región en la que quieren trabajar. Normalmente cuando estamos en Sudamérica, por un tema de latencia y quizás por un tema de cercanía, utilizamos Sao Paulo. Sin embargo, la región de Virginia del Norte es una de las más usadas, primero por sus costos y segundo porque es una de las regiones que tiene 6 zonas de disponibilidad. ¿Sí? Entonces, imagínense eso, o sea, estamos hablando de 6 conjuntos de data centers, que son bastantes. ¿Ven? Normalmente las empresas tienen 2, quizás 3, pero tener 6 ya es un buen avance. ¿Ok? Bien, yo voy a pasarme otra vez a la presentación, solamente quería mostrarles un poco, bueno, de cómo se ve la consola y cómo se navega, y generalmente, desde acá donde yo estoy, siempre se usa Virginia, en algunos casos Sao Paulo, ¿ya? Voy a pasar ahora entonces a la otra, ¿ya? A la presentación. Bien, me voy. Listo. Bien. Entonces ya les hice un pequeño paseo, ¿sí? Sobre las regiones y las AZ, ¿ok? Y más adelante yo también les voy a mostrar unas cuantas cositas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de un poco de CloudFront y las localizaciones en bordo, ¿ya? Entonces, para eso yo me voy a ir al diagrama del mapita que les mostré anteriormente, ¿sí? Para que entiendan de qué va CloudFront, ¿sí? Entonces, imaginemos el siguiente escenario. Imaginamos que nosotros tenemos un servidor web que tiene un portal chiquito y una base de datos. Y nosotros hemos decidido desplegarlo en Virginia, ¿ya? Es decir, cada vez que un cliente, digamos que está aquí en Caracas, bueno, tiene que conectarse pues a Internet, llegar hasta Virginia y traerse el sitio de web, ¿sí? Es decir, él tiene que traerse no solamente los datos, sino todas las imágenes para que lleguen básicamente al browser donde está la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre y lo que hace básicamente AWS es lo siguiente, y ahí voy a introducir el concepto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos fotos o tenemos videos, ¿sí? Que son contenidos estáticos, ese tipo de contenidos por lo general no cambia mucho. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo, por decir un caso, tengo un portal de un banco, el logo, pues yo no lo voy a cambiar tanto. ¿Sí? Yo lo pongo una vez, quizás lo cambie cada año o cada 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hace CloudFront como servicio? CloudFront lo que va a hacer es tomar ese contenido estático y dejarlo cacheado más cerca del cliente. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, yo estoy en Santiago, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en Santiago, yo hago la petición, ¿sí? Viaja por acá, llega a Virginia y se regresa. ¿Lo ven? Ese viaje toma tiempo. De hecho, toma aproximadamente unos 300 milisegundos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace CloudFront? CloudFront lo que hace es decir, bueno, todo lo que son las imágenes, yo las voy a dejar aquí, cacheaditas y en Santiago, para que cada vez que haya una petición a este portal, yo no tenga que ir a buscar las imágenes, sino que solamente tengo que ir a buscar los datos. Eso acelera el contenido de una manera bien interesante, ¿ok? Les voy a poner un caso, voy a pasarme otra vez a lo que vendría siendo el browser, para que ustedes entiendan de quizás lo que estoy hablando un poquito, ¿ok? Bueno, aquí me voy a regresar entonces a CloudFront, ¿sí? Para que lo tengamos aquí. Ya, voy a pasarme rápido acá.
y va a ser bastante simple lo que voy a hacer. ¿Ok? Listo, voy a compartir acá. Perfecto. Bueno, ya están viendo mi pantalla. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo voy a poner una página cualquiera y no porque quiera poner esa página, pero voy a poner una página cualquiera. ¿Ok? Yo voy a poner, por ejemplo, la página de, no sé, el CENIAT, por ejemplo. ¿Ya? CENIAT, por ejemplo. ¿Ya? Si yo voy a la página del CENIAT, por ejemplo, y yo pincho a la página del CENIAT, fíjense que le cuesta cargar las imágenes, ¿vale? Le cuesta porque obviamente estoy lejos de los servidores del CENIAT, ¿ok? Y obviamente esa carga se tarda. Ahora fíjense, por ejemplo, cuando yo me meto, por ejemplo, en la página de Amazon.com. Si yo me meto en la página de Amazon.com, fíjense cómo carga de rápido las imágenes, ¿sí? Eso implica que ellos están utilizando algún servicio de CDN, ¿ok? Que me permite traer esas imágenes mucho más rápidas, ¿no? Y bueno, como este le puedo poner un montón de ejemplos que ya utilizan este tipo de servicios, ¿ok? Entonces, CloudFront es ese servicio que trae de vuelta estas imágenes, estas fotos, de manera de que estén aquí local en Santiago y yo pueda tener una experiencia mucho más rica a la hora de visitar un portal web. ¿Ok? Voy a pasarme entonces a la presentación. Si hay alguna duda, me avisa, ¿vale? Por ahí no estoy viendo el chat, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace CloudFront? CloudFront está conectado al backbone de AWS y cada vez que alguien hace una petición de un sitio estático o algo por el estilo y está integrado con CloudFront, CloudFront se trae esas imágenes más cerca al usuario, ¿sí? ¿Dónde generalmente se usa CloudFront? CloudFront se usa normalmente cuando utilizo lo que vendría siendo transmisión de medios. Por ejemplo, si yo tuviera un servicio tipo Netflix, donde tengo, por ejemplo, un portal que hay videos, pues esos videos quedan cacheados dentro de mi zona más cercana, ¿ok? Creo que la zona más cercana a Caracas es la de Bogotá, si mal no recuerdo, ¿ya? Por ejemplo, recursos web estáticos, normalmente se usa, por ejemplo, para la descarga de archivos grandes, ¿sí? Por ejemplo, lo que vendría siendo, de hecho eso se estila mucho hoy en día, yo por ejemplo si tengo un software y lo quiero distribuir de una manera más distribuida, mucho más rápida, yo cacheo eso en los diferentes puntos de presencia que tiene CloudFront y de ahí básicamente el archivo se descargaría más rápido, ¿no? Y bueno, se usa también en aplicaciones móviles y en sitios web, ¿no? Entonces, ese mapa que está aquí, que se repite al de ya, contiene los puntos de presencia, es decir, los sitios donde CloudFront va a cachear ese contenido, ¿sí? Recuerden, cuando yo hago la petición, voy a la región y se van cacheando acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Santiago hay un punto de presencia, en Buenos Aires, en Lima, en Bogotá, en São Paulo hay bastantes. Y en el caso de Caracas, por ejemplo, normalmente lo pueden rutear a Bogotá y de ahí se sacan ese contenido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Y por qué básicamente uno se toma la molestia de cachear ese contenido dentro de un punto de presencia? Bueno, es bastante sencillo. Es porque entre más rápido yo cargue la página, ¿sí? Y digamos, tenga esa experiencia un poco más fluida, el usuario no va a tener cierta fricción a la hora de utilizar el sitio web. Si yo cada vez que tengo que ir a buscar las imágenes, tengo que pasear por internet en cada ida y vuelta, lo que va a ocurrir es que la persona va a tener una experiencia poco agradable y básicamente se va a fastidiar porque, bueno, siempre se la pasa cargando imágenes, ¿no ves? Entonces, normalmente el camino que ocurre, que es en lo que estoy colocando aquí arriba, ¿sí? Es decir, yo pido el sitio y hace todos estos saltos hasta llegar al servidor y luego hace otros saltos para llegar. Eso toma tiempo, ¿sí? En cambio, si utilizamos un CloudFront, CloudFront lo que va a hacer es que va a hacer un solo viaje a través del backbone de AWS y se va a traer las imágenes y las va a dejar aquí cacheaditas. De manera que cuando yo las pida, él me las va a dar enseguida porque están cerca a mí. ¿Ok? Bien. Voy a detenerme aquí a ver si hay alguna pregunta. Igual la pueden hacer, las pueden dejar ahí. Voy a ver el chat, sí, Diana. A ver Sí, si hay una. bueno, de momento no nos han mandado preguntas por el chat, pero Ah, si buenísimo. alguien tiene alguna consulta, pues aprovechen. Sí, la pueden hacer, aprovechen, ¿ok? Igual yo les puedo tratar de reexplicar algo si es que algo no lo entendieron, ¿ok? Bien, voy con el siguiente concepto, que es Global Accelerator, ¿ok? Recuerden, CloudFront es un contenido para traer el contenido, ¿sí? Más cerca al usuario, ¿ok? Digamos que cuando ustedes vayan a presentar la prueba, si ustedes quieren traer el contenido desde la región hasta donde está el usuario, utilizan CloudFront. ¿Ok? Ahora les voy a dar la diferencia del Global Accelerator y cuándo se usa.
Entonces, el Global Accelerator lo que hace es el camino contrario. ¿Sí? Si se fijan, en el ejemplo que yo les coloqué anteriormente, Cloudflare lo que hace es traer ese contenido. Ahora lo que quiero es subir contenido hacia AWS o que el usuario llegue más rápido hacia AWS. ¿Ok? En ese caso, yo utilizo nuevamente un servicio de AWS que está dentro del backbone de AWS que se llama Global Accelerator. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la persona está, por ejemplo, en Japón y tiene que ir a un sitio que está en Estados Unidos a pedir unos datos, ¿sí? Normalmente eso se va a ir por todo el Internet público y va a llegar hasta la región de AWS. Y luego se va a regresar. Si yo utilizo Global Accelerator, lo que va a hacer es lo siguiente. La persona va a hacer la petición, ¿sí? Y esa petición va a entrar por un punto de entrada de Global Accelerator, ¿sí? Y una vez que entra ahí, entra al backbone de AWS, o sea, entra a la autopista global de AWS y la petición del usuario llega mucho más rápido a la región, ¿ok? Entonces, eso se hace en el caso contrario. Yo quiero que los usuarios lleguen más rápido a mi sitio, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero que esa petición del usuario viaje por el backbone de AWS, llegue a la región de AWS, entonces utilizo Global Accelerator. ¿Sí? Bien. Fíjense que he venido hablando un poco de cómo los usuarios se conectan a básicamente a los servicios que pueda estar yo dentro de AWS. ¿Ok? Este servicio que les voy a presentar ahora está especialmente diseñado para lo que vendría siendo redes, vendría siendo de telefonía móvil. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se utiliza específicamente? Bien. Yo tengo las regiones, recuerden que la región está en el norte de Virginia, ¿ya? Y si yo quiero tener algo mucho más cerca, yo tengo diversas opciones. Yo puedo utilizar Wavelength, que es el que les voy a presentar ahorita. Puedo utilizar Local Zones, que también se las voy a presentar más adelante, ¿sí? Y Outposts, que no las voy a presentar acá. Yo creo que más adelante sí también las van a ver, ¿ok? Y normalmente lo que busco con lo que vendría siendo el Wavelength, déjame que voy a pasar rápido acá porque quiero que lleguemos a esta imagen, es lo siguiente, ¿ok? Voy a mover aquí un poquito esto que... Ya, perfecto. Yo tengo aquí los teléfonos móviles, ¿sí? Los tengo conectados a lo que vendría siendo la red mobile, ¿no? O sea, 3G, 4G o 5G. Entonces, lo que ocurre es que la petición de Wavelength va a llegar hacia aquí a una zona de Wavelength de AWS, ¿sí? Y ahí, básicamente, me va a resolver la petición y tratar de responder de una vez al teléfono, ¿ok? También puede darse el caso contrario en el que esa petición realmente no la resuelve ahí, sino que tiene que ir hasta la región y venir. En cualquiera de los dos escenarios, se está utilizando la red interna de AWS para llegar más rápido al destino, ¿sí? Entonces, claro, el servidor va a estar acá, el usuario va a estar aquí, ¿sí? Pidiendo bueno, lo que quiera pedir. Si está acá, se lo sirve. Si no, va y lo pide a la región. ¿Se entiende? Fíjense que los tres servicios que le he presentado, tanto Global Accelerator como Cloudflare, como Wavelength, están diseñados para poder llevar el contenido que está en la región o el poder de cómputo que está en la región más cercano a los usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer dentro de esta pequeñita zona de Wavelength? Bueno, puedo desplegar instancias S2, puedo desplegar instancias de contenedores e inclusive puedo utilizar algunos servicios de storage de EBS. ¿Ya? Bien, voy a hablar ahora de las local zones. ¿Hay preguntas, Diana, o estamos bien? No, estamos bien. ¿Sí? Vale. Gracias. Bien, vamos a ir entonces con las local zones. ¿Ok? Las local zones son servicios de infraestructura que están localizados en las zonas metropolitanas más importantes. ¿Ok? Si quieren verlo como una especie de offering, vendrían siendo como unas pequeñas zonas de disponibilidad, ¿ok? Pero no son zonas de disponibilidad, simplemente son más pequeñitas y te ofrecen ciertos servicios de cómputo, ¿ok? Lo bueno de eso es que esa infraestructura que está ahí está conectada nuevamente
a el backbone de AWS y pueden utilizar la misma consola de AWS para administrar los servicios que están allí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso se usa una local zone? Digamos que yo estoy en una ciudad, por ejemplo, en el caso que está acá, le están poniendo Houston, ¿sí? En Houston no hay una región. La región está en el norte de Virginia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se despliega, digamos así, una local zone, que viene siendo como una zona de disponibilidad, pero no es una zona de disponibilidad, o ahí, y básicamente me permite desplegar ciertos servicios de cómputo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en América del Sur hay zonas locales, en local zones en Buenos Aires, en Lima, en Santiago, en Bogotá y en Río de Janeiro. ¿Ya? Entonces, yo puedo desplegar servidores en esas zonas locales, ¿ok? Y puedo utilizar la misma consola de AWS para gestionarlo, ¿ok? Bien, normalmente ¿dónde se utilizan? Se utilizan cuando yo necesito una baja latencia para poder acceder a mi recurso. Un caso que vi en estos días fue de una empresa de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones son bien exigentes a la hora de procesar lo que vendrían siendo los planes. De hecho, la latencia tiene que ser muy baja, ¿sí? Y si yo estoy en Sudamérica y quiero utilizar la región de Estados Unidos, no me va, digamos que no es tan eficiente que yo tenga que ir y venir, ir y venir. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas de telco es que utilizan las local zones para desplegar ciertos servicios de infraestructura dentro de la zona metropolitana. Por ejemplo, no sé, Bogotá o el mismo Lima. Entonces, despliegan allí ciertas cositas y ese procesamiento de latencia corta lo hacen ahí. Entonces, eso yo les voy a poner aquí, creo que por acá hay un mapita, y a ver si lo... Ah, aquí está la arquitectura. Estos son algunos de los servicios que se ofrecen en la Local Zone. Recuerden, la Local Zone ofrece un subconjunto de los servicios que están en la región, ¿ok? Y está limitado básicamente a lo que vendría siendo infraestructura de cómputo, storage y ciertos servicios de red, ¿no? Por ejemplo, los servicios de storage vienen siendo, por ejemplo, EBS, los servicios de, eh, los servicios de cómputo está, por ejemplo, S2, ¿sí? Y los servicios, por ejemplo, de container está Amazon EKS, que es la versión de AWS Kubernetes, SS, y los servicios de red, que son VPC. Hay algunas local zones que son especiales y tienen otra serie de servicios que son estos que están marcados como en blanco. Si mal no recuerdo, es la local zone de Los Ángeles, ¿sí? Eh, y se usa generalmente porque en Los Ángeles hay muchos diseñadores, eh, mucha gente que trabaja con edición de video y utilizan cómputo que está en la nube, pero por la latencia necesitan algo mucho más rápido. Entonces, se les hizo una local zone en Los Ángeles y así ellos pueden trabajar sin necesidad de tener una región completa. ¿Ok? ¿Cómo se vería un poco la arquitectura? ¿Sí? La arquitectura se vería de la siguiente manera. Ustedes van a tener una red completa que vendría siendo su VPC, van a tener las zonas de disponibilidad en la región y básicamente van a tener una local zone, ¿sí? Fíjense que se ve como si fuera una zona de disponibilidad, pero es distinta, ¿sí? Recuerden que tiene ciertos servicios y está un poquito más limitada. Se usa en el caso del recipiente que les había comentado anteriormente, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Está muy rápido. Me pueden detener, no tengo problema. Sí, hay justo una consulta en el chat. Ya, buenísimo. ¿La Dices, leo? ¿sons? Ah, ya, sí. Sí, ya la estoy leyendo. ¿Las local zones son los mismos que la edge location? No. Mira, te voy a explicar. Voy a regresarme. De hecho, voy a utilizar aquí, voy a aprovechar este espacio que está acá, ¿sí? Tú tienes acá la región, ¿sí? Y la región tienes tu edge location. Voy a ponerle así E y L, ¿sí? Y ahí en esa edge location vas a tener contenido de imágenes, videos, ¿sí? Y hasta ahí. Y recuerda que son caché, es decir, son cosas estáticas. Las local zone vienen siendo aquí, colocar así como una local zone, donde tú puedes desplegar un servidor, literal. Puedes desplegar aquí un servidorcito, una S2 con su disco, ¿lo ves? Y si tu usuario está aquí, por ejemplo, digamos que existiera una local zone en Caracas, tu usuario tendría que ir
a este servidor, en vez de ir y darse la vuelta al servidor que estaría, por ejemplo, en Virginia. ¿Lo ves? Entonces la edge location solamente te vendría, te sirve para CloudFront y para cachear ciertas cositas. ¿Ok? Y la local zone despliegas cómputo, despliegas servidores ahí. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro. Me dice, el costo de la local zone es mm, mal, me imagino que es más alto. Depende, ¿ok? Hay local zones que por temas de impuestos y eso sí pueden llegar a ser un poquito más elevado el precio que la región, ¿sí? Sin embargo, el caso de uso es lo que siempre debería prelarte la selección del servicio, ¿sí? Em, pero va a depender de la local zone. Hay unas que se parecen, hay otras que son un poquito más altas, hay otras que son un poquito más elevadas, etc. ¿Sí? Bien. Bien, no veo más preguntas por acá. Igual déjenme, yo voy a hacer varios puntos de control para ir revisando las cositas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar un poco en la página web de Amazon, donde pueden ver, por ejemplo, lo que vendría siendo las edge locations, las locations que están disponibles, etcétera. ¿Sí? Voy rápidamente a compartir rápido lo que vendría siendo aquí el navegador. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, voy a colocar, ¿no? Locals, sons, AWS, ¿sí? Locations. Y entonces acá, yo voy para acá y veo todas las locations que existen, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, tengo todas estas en Estados Unidos, tengo todas estas en lo que vendría siendo Sudamérica, por ejemplo, ¿sí? Hay algunas que, por ejemplo, la de Bogotá, esta creo que era la de Bogotá, están haciendo unos servicios nuevos allí, etcétera, ¿ves? De hecho, el año antepasado solo existían local zones en Estados Unidos. Y hace un par de años, o sea, hace un año y medio, si mal no recuerdo, hicieron el lanzamiento de local zones alrededor de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, todas las local zones de Sudamérica y todas las local zones de, creo que el sudeste asiático, fueron lanzadas en ese momento, ¿sí? Y, por ejemplo, estas local zones que están acá en África, por ejemplo, ¿sí? También fueron lanzadas en ese momento. Las otras local zones que ya, digamos, existían, estaban muy cercanas a la región. Todas las local zones que les dije ahora están lejos de la región y permiten estar un poquito más cerca. ¿Ok? Y también aquí puedo ver, por ejemplo, las Edge Location de AWS, específicamente para CloudFront. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que son dos cositas distintas. ¿Ok? Y claro, por ejemplo, en Norteamérica tienen muchos. Pueden buscarlos acá. Pueden buscarlos de Sudamérica también. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Lo ven? Bien. Voy a pasarme la presentación entonces para ir con VPC. ¿Okay? Bien. Bueno, espero haberle aclarado a los chicos que preguntaron. ¿Sí? Bien, entonces, ya tenemos bien claro lo que es la región. ¿Sí? La región es un conjunto de zonas de disponibilidad. ¿Sí? Fíjense, son una o más. Y estas zonas de disponibilidad son un conjunto de data centers, etc. ¿Ya? Pero recuerden que cuando ustedes van a seleccionar dónde van a desplegar el servidor, normalmente se hace en una zona de disponibilidad. ¿Ok? Entonces, en el dibujo que les estoy mostrando, ustedes tienen dos zonas de disponibilidad. Tienen la 1A y la 1B. Voy a hacer una pregunta en el chat a ver si alguien descubre la región en la que están esas zonas de disponibilidad. Voy a ver el chat, a ver. O si alguien sabe. Pueden adivinar también, no tengo problema. En el norte de Virginia. Eso. Muy bien, Eric. Muy bien, Carlos. Sí. Están en el norte de Virginia. ¿Ok? Y ahora les pregunto, ¿cómo supieron? Es muy sencillo. Es porque el prefijo que está aquí, este que está aquí, le indica la región. ¿Lo ven? Entonces, qué bien, Carlos. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes. Y esa nomenclatura es para todas las regiones y todas las zonas de disponibilidad del mundo. ¿Sí? Entonces, es muy fácil ubicarse dónde estoy y en dónde estoy parado. Hay algo que se lo voy a decir, pero es un poco avanzado para el examen de Cloud Practitioner. Pero les voy a decir algo. Cuando yo entro en la consola, es decir, Gustavo entra en la consola
y Carlos entra en la consola, a nosotros no nos van a dar la misma zona de disponibilidad. ¿Se entiende? Es decir, para Carlos, la 1A puede ser otra zona de disponibilidad y para mí la 1A puede ser otra distinta. Eso tú lo aprendes con el tiempo y con el uso de AWS. AWS hace eso para que tú siempre estés abstraído de o no te ates a un sitio físico en la zona de disponibilidad. ¿Se entiende? Es decir, imagínense que pasa el siguiente escenario. Carlos y yo tenemos el servidor en la 1A, ¿sí? Los dos tenemos, y los tenemos en este data center que está aquí. Y da la casualidad que ese día ese data center, no sé, tuvo un problema. ¿Lo ven? Entonces, claro, lo que ocurre es que si todos seleccionamos, todos los clientes seleccionamos la misma zona de disponibilidad, podemos llegar a saturar una zona de disponibilidad. ¿Lo ven? Entonces, AWS hace ese pequeño intercambio para que, bueno, ustedes realmente pues se abstraigan de eso. Sin embargo, hay formas, les digo, esto que les estoy diciendo un poquito avanzado, hay formas de saber cuál es la zona de disponibilidad per se. De hecho, las zonas de disponibilidad por debajo tienen un ID y ustedes se pueden guiar por ese ID. ¿Ok? Pero quiero que entiendan eso, quiero que entiendan que cada vez que se entra, uno tiene esa variabilidad. ¿Ya? Bien. Sigo por acá. Entonces, teniendo estos dos, nosotros tenemos lo que vendría siendo nuestra red privada, ¿sí? Siempre que yo defino una red privada en AWS, yo tengo que decir sobre qué zonas de disponibilidad las voy a colocar, ¿ok? Y ahorita les voy a hacer un ejemplo en la consola para que ustedes entiendan, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy dentro de mi VPC, yo puedo definir subredes por cada una de las zonas de disponibilidad. Entonces, en el ejemplo que les estoy colocando acá, nosotros tenemos esta zona de disponibilidad que está aquí, esta otra que está acá, ¿sí? Y dentro de cada una de ellas yo coloco una subred. Fíjense, una subred pública, una subred privada, una subred pública, una subred privada. En total tengo 4 subredes, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo voy a desplegar nuestras instancias, yo la puedo desplegar en cualquiera de estas subredes. ¿Lo ven? Se los voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, en la consola, para que se entienda un poco de lo que estamos hablando aquí. ¿Okay? Déjenme, me paso a la consola rápidamente y ahí les muestro rápidamente el ejemplo. ¿Sí? Estoy acá. Bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a ir a la consola de VPC, ¿ok? Y como estoy en Virginia, ¿sí? Cuando yo creo cuando yo tengo, que aquí voy a ir, por ejemplo, bueno, aquí voy a darle, oye, me están pidiendo entrar, espérate un segundito. Admin on, perfecto. Listo, ya los invito, ya los dejé entrar. Buenísimo. Uy, a ver. Ya están listos. Ya, fíjate. Yo aquí tengo la VPC, ¿ok? Yo tengo esta VPC que está aquí, ¿vale? Y cuando yo voy a las subredes, esta VPC tiene, fíjense que esta misma, tiene seis subredes, ¿sí? O sea, yo voy a crear una VPC solamente para que ustedes lo vean, ¿sí? Y yo le voy a colocar aquí dev, ¿sí? Dev. Y digamos que el CIDR que le voy a colocar es este, y le voy a poner la 16, ¿lo ven? Y le voy a decir que la cree, para que la vayamos viendo. Entonces, cuando yo voy a crear una subred cualquiera, fíjense acá, yo selecciono la VPC que acabo de crear y aquí inmediatamente me selecciona todas las zonas de disponibilidad donde yo puedo colocar esa subred. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, pero en otra región. Voy a agarrar, por ejemplo, la región de Ohio, ¿sí? Que es otra. Y se van a dar cuenta que no hay 6 zonas de disponibilidad, sino que hay menos. De hecho, hay 3. Se los voy a mostrar rápidamente, ¿sí? Voy a Ohio, ¿sí? Fíjense que me cambié a VPC, pero no Ohio, ¿sí? Bueno, aquí tengo una demo, ¿sí? Que tengo ahí. Y fíjense que cuando yo tengo que seleccionar la zona de disponibilidad, me presenta solo 3. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que saber en qué región estoy y cuántas zonas de disponibilidad voy a tener a mi disposición. ¿Ya? Entonces, bueno, este era un ejemplo para que más o menos lo vieran. ¿Ok? Voy a pasarme nuevamente a Virginia y lo voy a dejar así tranquilito. Voy a pasarme otra vez a la presentación. Entonces, en este escenario tenemos
dos zonas de disponibilidad y tenemos voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4 subredes. ¿Ok? Lo que pasa es que la subred 2 y la 4 están dentro de esta zona de disponibilidad y la subred 1 y la 3 están dentro de esta zona de disponibilidad. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Igual yo puedo ir repitiendo cualquier cosa que ustedes me digan. ¿Vale? Ok, ahora voy a presentarles perfecto. Ahora, ¿cómo conecto esa red privada que yo tengo, que es esta de acá? ¿Sí? Esta verdecita que está aquí. Con otras redes, por ejemplo. Uy, creo que me pasé. Ya. Con otras redes, con otros elementos, etc. A ver, voy a hacerle una pregunta simple. Todos tienen un router en su casa, ¿cierto? Todos tienen un pequeño routercito con el cual se conectan a Internet. Es decir, tienen su computador y ese computador, pues, se conecta a Internet, ¿cierto? Todos tienen uno. O a lo mejor están con el teléfono, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de AWS? Dentro de AWS, cuando yo quiero que estos servidores salgan fuera de la VPC o reciban tráfico, yo tengo que definir lo que se conoce como en AWS como un gateway. ¿Sí? Es decir, ese sería mi punto de conexión y se le llama gateway así porque en inglés, mi punto de conexión con otras redes. Por eso se llama gateway. Es decir, es como ya, que ahí me pidan mi tierra persona. Es mi conexión con otras redes. Entonces, el primero que quizás podemos ir viendo es el de Internet Gateway, que es este que está aquí. Yo se lo voy a explicar. Y este me permite que mis instancias salgan a Internet o que Internet llegue a ellas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una aplicación web, pues yo la pongo dentro de mi red pública y a la VPC, esta de acá, yo le coloco un Internet Gateway para que puedan salir. ¿Ok? Ahora, estas que están en la red privada, yo les voy a bloquear el acceso a Internet. Ellas no pueden salir a Internet y la gente que está en Internet no puede llegar a ellas. Para eso, AWS tiene un servicio que se llama de hecho, este símbolo que está aquí, que se llama NatGet, que permite que esta instancia de aquí pueda salir a Internet a buscar cualquier cosa. ¿Ok? Y permite que yo tenga el tráfico de estas subredes de manera privada y si ellas necesitan salir a Internet, lo hagan de una manera autorizada. ¿Lo ven? Entonces, si yo quiero tener una aplicación web, por ejemplo, con una base de datos o un servidor de aplicaciones, yo necesitaría, por ejemplo, un Internet Gateway para que puedan llegar hasta aquí. ¿Okay? Y también estas aplicaciones que están aquí, bueno, puedan saber a través del NAT Gateway y el NAT Gateway sale a través de el Internet Gateway. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿No? Me decía ya. De momento en el chat no han colocado De un nada. momento no. Buenísimo, ya. Bien. Entonces, dos cositas. Vamos ahora les voy a explicar el direccionamiento IP que hay aquí en AWS antes de pasar a otros. Ahí a otros. escribieron bueno, ya han escrito consultas. Sí, el NAT Gateway tiene que salir por el Internet Gateway también, tal cual. ¿Sí? De hecho, te voy a explicar la razón. Vamos un segundito. Porque toda la salida a Internet tiene que pasar por el Internet Gateway. Toda. Dentro de esta VPC, si tú quieres salir a Internet, tienes que salir por el Internet Gateway. ¿Ok? Perfecto, ya, que hay varias. Perfecto, me dice, ¿el NAT Gateway también debe ser? Sí, señor Eric, ¿ya? Me dice Carlos Sosa, ¿la DMZ es más o menos como hacer una DMZ? Sí, es parecido a hacer una DMZ, ¿ok? Hay configuraciones un poco más complejas de la que te estoy presentando acá, pero sí, es parecido. O sea, no quiero que te quedes con la DMZ porque hay ciertas diferencias en AWS, ¿ok? Pero, pero podría ir por ahí. Para este nivel entry level, yo creo que está súper, ¿ya?
Me dice, el NAT Gateway nos sirve para conectar subredes privadas con redes públicas. La verdad, sí, es de salida. Es decir, esta de acá, perdona, esta de aquí quiere salir hacia Internet. ¿Lo ves? Ahora, esto es porque tú quieres seleccionar este grupo de servidores y quieres básicamente aislar el tráfico que ellas tienen hacia Internet. Por ejemplo, ahí puede estar una base de datos o algo por el estilo que es privado y no quieres que ellas salgan libremente a Internet a buscar alguna actualización o algo por el estilo. Por ejemplo, puedes llegar a filtrar el tráfico dentro de AWS, perdón, para que sean solo estos servidores los que puedan acceder a estos servidores de base de datos que están aquí abajo, ¿sí? Y eso te permite tener cierto control fino de la seguridad. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Los protocolos de seguridad se ven en el gateway. Con los protocolos de seguridad me imagino te refieres a SSL, ese tipo de cosas. Eh, sí, no. Creo que está un poquito más. Tendría que bien yo rehacerte otra pregunta y ahí contestarte, ¿sí? Dice, la instancia obligatoriamente debe estar en una subred y el NAT Gateway debe estar configurado en la VPC. La instancia siempre tiene que estar en una subred. Sí, siempre. La instancia C2, ojo, la instancia C2 tiene que estar en una subred. ¿Okay? Voy a borrar porque creo que tengo mucho rayosito. Sí, de hecho, déjame ver si te lo presento rápido. Rápido, o sea, voy rápido a la consola para mostrarte. ¿Ok? Dice, hay personas en la sala de espera. Uy, perdona, 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 perdona. Perdona, ya, listo. Ya, listo. Ya, listo, perdona. Pero no lo se ha hecho para mucho. Ajá, me decías que sí, la instancia debe estar obligatoria en la subred. Mira, te lo voy a mostrar rápido, no va a tardar ni, yo creo que menos de 10 segundos. Mira, voy a S2, ¿sí? Y acá en S2 yo voy a lanzar una instancia, cualquiera, ¿ya? Lo voy a lanzar. Fíjate, cuando voy a dejarlo así, por dejarlo, cuando yo coloco aquí los detalles de red, oye, perdone que está en inglés la consola, lo que pasa es que yo, pues, por ahí me gusta más en inglés, pero si quieren la puedo poner en español, ¿sí? De hecho, la pueden poner en español ustedes, pero es un tema más que te gustaba, ¿sí? Tienen que ustedes hacerlo así. Entonces, fíjate, yo acá, él aquí, fíjate que me dice lo siguiente, no hay preferencia, puedes tomar cualquiera de las subredes que están en la zona de disponibilidad, pero necesariamente tú tienes que seleccionar una. Lo que ocurre es que la consola, al decir no preferencia, simplemente va a escoger una de aleatoriamente de las que tengas. En este caso hay 6 subredes, ¿lo ves? Entonces, claro, va a escoger cualquiera. La A, la B, la C, la D, la que sea. ¿Okay? Pero tú puedes escoger y decir, mira, yo quiero que se despliegue en la, por ejemplo, esta que está en la, ¿lo ves? Estados Unidos este 1B. Y puedes seleccionar, pero sí, las instancias tienes que colocarlas en una subred. ¿Ok? Bien, voy para la presentación. Súper. A ver, creo que me faltan unas preguntitas y termino. Perfecto. Dice, ¿cuántas subredes puedo crear? Uy, esa es una muy buena pregunta. Te lo voy a contestar ahora. Ya voy, Carlos. Uy, me falta una más. Esa te la voy a contestar ahorita, Carlos. Ya te la contesto. Y me dice, ¿qué pasa si pierdo conexión con las zonas? ¿Existe redundancia? Dentro de una zona de disponibilidad, sí hay redundancia, porque te dije que una zona de disponibilidad son varios, en un clúster de data center, pero puede llegar a pasar que específicamente esa zona de disponibilidad tenga un outage. Nosotros en AWS le llamamos outage cuando una zona de disponibilidad perdió, bueno, perdió conectividad, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te recomienda AWS? Que siempre tengas la arquitectura de manera resiliente. ¿Qué significa esto? Que despliegues el servicio en más de una zona de disponibilidad, por lo menos dos, ¿ya? Para que cuando tengas ese outage de una zona de disponibilidad, la otra la puedas tener redundante, ¿sí? Entonces la redundancia se la das tú, ¿sí? Y esto, nuevamente, uno lo aprende con el camino,
Porque AWS no te puede decir a ti, por defecto, oye, despliégalas en 2 zonas de disponibilidad. Eso lo definen ustedes, ¿me entienden? Lo definen ustedes. Sí, alguien quitó el micrófono, pero cualquier cosa me avisa. ¿Sí? ¿Por qué no puede decidir AWS por ustedes si son 2 o 1 zona de disponibilidad? Es simple. Imaginemos que tenemos un ambiente de desarrollo. Si tenemos un ambiente de desarrollo, pues obviamente voy a tener un solo servidor en una sola subred. Y eso es una decisión que ustedes toman. Ustedes tienen cierta responsabilidad al utilizarla. Entonces, voy a responder el caso de la duda de Carlos, que me había preguntado cuántas IPs me quedan, ¿sí? Porque por ahí va la pregunta. Cuando tú defines la VPC, ¿ok? Tú la defines con un CIDR, ¿sí? Tú dices, por ejemplo, mira, yo quiero el segmento 172, slash 16. O el que más se usa es el 10, el 10, lo ven, el 172.31.00, ¿ok? Es como el rango de IP. Yo ahorita voy a buscar una herramienta para que lo vean. Entonces, yo defino, en vez de las 16, yo defino un slash 24. Oye, antes de hablar de CIDR, ¿todos conocen la notación CIDR o hay alguien que no la conozca? O sea, se las puedo explicar, es súper sencilla de entender, pero es importante que lo entiendan para poder entender esto. Pueden poner no en los comentarios y yo se los explico, no hay problema. ¿Sí? No te preocupes, yo se los puedo explicar, ¿sí? Ok, tengo ya 2 no, yo se los explico rápidamente. Bien, yo creo que mejor gráficamente. Déjame, voy a buscarme una herramienta y te lo voy a, y te lo... Es distinto, Carlos, es distinto en Subnet, es distinto, ¿sí? Es básicamente definir un rango, pero mira, se los voy a mostrar acá en la pantallita de acá. Yo tengo aquí una toolcita, déjame ver si la puedo agarrar por acá. A ver, ya estoy buscando la busco así. Déjame ver, estas que están por aquí. Déjame ver esta y déjame ver esta. Déjame ver estas de acá. Espérate. Ya va, chicos, que el zoom me tapa la broma. Mira, este me sirve. No, este no. Este que yo veo. Mira, el CIDR básicamente es definir un rango. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a calcular este rango de acá, fíjense. ¿Ok? Yo le voy a decir que él calcule el CIDR 10.000/24. ¿Sí? Entonces, como es un rango, él me va a decir desde dónde empieza la IP y dónde termina. Entonces, si se fijan, ¿ok? Este me dice que va desde la 10.000 hasta la 10.000.255. Eso quiere decir que tengo 256 IP disponibles. ¿Ok? Entonces, básicamente el CIDR lo que te dice es cuántas IPs tienes disponible en este rango. Entre más pequeño, es decir, más tirado hacia, hacia 0, porque normalmente se expresa en potencia de 2, voy a tener más rangos, ¿sí? Entonces, voy a poner, por ejemplo, 16. 16 es el máximo. De hecho, fíjense que me da 65.000 IPs. ¿Y de dónde a dónde va? Va desde esta que está aquí hasta esta que está acá. ¿Ya ven? Entonces, en AWS, tú lo que haces es definir el CIDR. Tú dices, mira, yo voy a querer 250 IP. Bueno, 254. Bueno, voy a querer 65.000. O voy a querer, por ejemplo, voy a poner 20. ¿Sí? Para que se entienda. Voy a querer 4.000. ¿Lo ven? Entonces, voy a volver a la presentación y espero haber respondido a la pregunta de Carlos, que me estaba preguntando esto, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Tenemos 24 es 250 IP, ¿sí? Que irían desde la 172.31.00 hasta la 255. Y así sucesivamente, ¿sí? Bien, voy a saltar, perfecto, buenísimo, ¿ya? Bien, espero que les haya quedado claro, pero básicamente es definir un rango, ¿sí? Entonces, acá, normalmente, aquí, imagínense un puntito, creo que
typo, ¿sí? Y aquí otro puntito, ¿sí? Es el rango. Entonces, dentro de esta VPC, o sea, dentro de este cuadrito verde que está acá, que ya no es verde porque lo estoy rayando en rojo, tengo 65.000 IPs. Y dentro de esta tengo, uy, ya, estoy perfecto. Y dentro de esta tengo 254. ¿Se entiende? Aquí tengo 254, aquí tengo 254 y aquí tengo 254. ¿Sí? Aún me quedan un montón porque me habré gastado como unas 1.000, estoy redondeando. Todavía me quedan 65.000 IPs más que yo puedo definir. Pero la forma en cómo AWS lo simplifica es, dame la notación CIDR y yo te doy todo ese espacio. ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta, pero fíjense, voy a pasarla otra vez a la consola, rapidito. Por acá, si yo voy a VPC, ¿sí? Voy aquí a VPC y voy a las subredes, ¿sí? Fíjense que las subredes se definen por CIDRs, ¿sí? ¿Ven? Entonces ahí hay 20. No me acuerdo cuándo son 20. Creo que son 4.000, si mal no recuerdo. ¿Sí? Aquí hay 4.000, aquí hay 4.000, aquí hay 4.000, aquí hay 4.000 y aquí hay 4.000. ¿Lo ven? Y lo importante es que esos rangos no se solapen, porque si esos rangos se solapan, tenemos problemas de direccionamiento. ¿Sí? Bien, voy a la presentación. A ver si me quedan más duditas por aquí. Perfecto. Buenísimo. Bien, sigamos. ¿Ya? No se preocupen. Si yo veo que hay un concepto base que no, quizás no lo entiendan, pues ahí me dicen. Y esto que está en la pantalla es IPv6, ¿sí? Que es la versión IPv6, ¿sí? De hecho, AWS está ahorita en una campaña de utilizar más IPv6 porque las IPv4 ya se acabaron hace mucho tiempo. Entonces, obviamente, hay muchos problemas de direccionamiento en Internet porque la gente no adopta IPv6, ¿sí? De hecho, es una de las cosas que AWS quiere ir apoyando, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué necesito para tener tráfico a Internet? De hecho, esto es súper importante, ya les había dicho, un gateway de Internet conectado a una VPC y una dirección pública, ¿sí? Porque si no hay una IP pública, por ahí nunca le llegan a esa máquina, ¿sí? Entonces, ahora voy a explicarles lo que vendrían siendo las IPs públicas dentro de AWS, ¿ok? Esto va a ser súper sencillo. Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir, no sé si en sus IPs públicas, las IPs públicas que ustedes tienen, que normalmente es la IP pública que tienen ahí? Ponen mi IP y les va a salir una IP pública. Pongan a la que ustedes tengan, cualquiera que quiera colocar. Yo les voy a decir, les voy a explicar por qué AWS, cuál es el concepto de AWS. ¿Sí? Cualquiera que quiera poner su nombre. Sí, Carlos, exactamente. Cuando tú colocas el slash 16, tú vas a dividir la red a tu conveniencia. ¿Ok? Sí, o sea, tú decides cuál va a ser ese diseño de red, ¿no? Puedes tomar una estrategia un poco acaparadora, por decirlo así, y defines un rango súper amplio en cada una de las subredes, o defines una más conservadora, donde tú dices, voy a poner cositas más así. Perfecto, mira, fíjate tú que normalmente cuando tú tienes una IP pública, esa IP pública le pertenece a tu proveedor de Internet, ¿sí? Digamos que tu proveedor de Internet es, no sé, Canterbury, ¿cierto? Entonces, AWS también tiene un conjunto de IPs públicas, ¿sí? Y AWS tiene dos tipos, ¿ok? Perfecto, Jonathan, sí. Fíjense que varían. Fíjate que la de Arthur es 38, la de Jonathan es 190. Entonces, cada proveedor de Internet te asigna una, ¿ok? Porque ese probablemente es el router por donde tú estás saliendo a Internet, ¿ok? Pero si tú ves, tú deberías tener una IP privada dentro de tu red local, ¿sí? Entonces, te iba a explicar cómo AWS hace esta asignación de IPs. Hay dos formas, básicamente. Una es que AWS te la preste temporalmente, ¿sí?
te la presta, tú la pides y AWS te la presta de un pool que tiene ahí de IPs públicas y te la presta. Y agarra y te la pega a la instancia y así la gente puede llegar a tu instancia desde Internet. ¿Sí? Esa es la primera forma. Y la segunda forma, ¿ok? Antes de pasar a los otros conceptos, es lo que se conoce como una IP elástica. ¿Qué significa eso? Significa que ya AWS no es que te va a asignar una aleatoriamente, sino que tú vas a pagar una y vas a decir, quiero esta y quiero que esta IP me quede fija. ¿Ves? Entonces tienes una que AWS te presta. De hecho, puede pasar, por ejemplo, lo siguiente. Digamos que AWS te prestó esta IP pública. Y tú, por razones X, reiniciaste tu servidor. Bueno, es posible que esa IP pública cambie, porque es prestada. O sea, AWS te la está prestando, sí, te la cobra, pero te la presta, no es fija. ¿Lo ves? Y por otro lado, si la IP es decir, una IP elástica, estática, sí, tú puedes quedarte con esa IP mientras la pagues. ¿Ok? Voy a ver si les muestro eso rapidito en la consola para que lo vean acá. ¿Vale? Súper rápido. Voy a ir a S2. Deme un segundito que tengo por acá el chat. Y aquí. Déjame ver si consigo una instancia que tengo por acá. Ahorita no tengo corriendo nada ahí. Perfecto. Fíjense, aquí está. IPs elásticas, ¿ves? Entonces, fíjate, yo voy a lanzar una instancia cualquiera. Voy a aprovechar así de lanzar una instancia cualquiera. Por aquí, no sé, web server, o sea. La voy a lanzar, ¿sí? Es simplemente simplemente, bueno, mira, a cualquiera de acá. Le estoy diciendo aquí, sí, permite el tráfico, etcétera, no sé qué. Aquí, fíjense, ¿ves? Asígname una IP pública. Entonces, ahí le estoy diciendo a AWS, porfa, préstamela ahí mientras yo la uso. Ya lo voy a dar así y le voy a dar lanzar la instancia. ¿Sí? Espera que la lance, pero al momento de que él la lanza, él, fíjense, ahí estoy yendo en la instancia, ¿ok? Ahí le puse web server. Fíjense que él ya me está dando esa IP. ¿Lo ven? Ya me la está dando. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que en ese momento, cuando ustedes la piden, él te la presta. ¿Ya? Y cuando tú no quieres que te la preste, sino que tú las quieres pagar, tú vas a una IP elástica de acá y pides una. Y le dices, señor AWS, yo le voy a pagar una IP fija forever and ever. ¿Ya? ¿Se entendió? Uy, hay varias preguntitas que bueno. A ver, me dice, al lanzar una instancia C2 se puede seleccionar que asigne una IP B6 pública o por defecto siempre será una IPv4. Tienes tú que seleccionar si va a ser IPv6 o IPv4. En el ejemplo que te mostré es una IPv4, ¿sí? Y como las IPs públicas están un poquito escasas, tienes que escoger si quieres una o no, ¿ok? Porque muchas veces no quieres, sino que quieres colocar, por ejemplo, un balanceador adelante y el balanceador te manda el tráfico hacia ti. ¿Ok? Me dice Carlos, espero haber contestado tu preguntita. ¿Ok? Y la VPC en la que estás parado también tiene que soportar IPv6, ¿sí? Porque IPv6 no tiene problemas de NAT con estos del mundo. ¿Sí? Dice, ¿se puede colocar un servicio como no IP o un DIN DNS para trabajar con IP dinámicas? Sí, sí puedes. De hecho, es lo normal. Lo normal es que coloques un DNS encima y esa variabilidad la saltas o pones un balanceador. Y AWS ya tiene un montón de balanceadores, tú pones ese balanceador y por ahí te desligas de ese problema. ¿Sí? Bien, voy a la presentación para continuar acá. Bien. Bien, ahora voy a presentarles cómo conectar la VPC con otros puntos en general. ¿Ok? El acceso a Internet se configura a través de un objeto que se llama tabla de enrutamiento, que básicamente es una tabla de rutas, y yo se las voy a explicar aquí súper rapidito. Un segundito acá, voy a poner por aquí, yo voy a poner por acá, bajito. Ahí, eso. Entonces, fíjense, acá yo tengo, esta es la IP, este es local, ¿sí? Fíjense que si yo le digo, mira,
Si el destino es 172.31/16, el target es local. ¿Eso qué significa? Ok. Eso significa lo siguiente. Yo tengo una VPC, ¿vale? Y la VPC tiene este CIDR de aquí. Sí, espero que ya todos entiendan. Eso quiere decir que cuando yo le digo, mira, tengo aquí una instancia, y esta instancia está mandando un paquete de red a una IP que está en este rango, es local. Eso quiere decir que el tráfico se queda aquí en esta red. Perfecto. Si va para Internet, fíjense, que es decir, cualquier IP que no sea dentro de mi rango, mándalo al Internet Gateway. Entonces aquí va a estar un Internet Gateway, ¿sí? Voy a poner así una I para que se entienda. Y ahí lo que va a hacer es la tabla de ruta va a identificar, es que esto lo está mandando por Internet, bueno, mándeselo para acá y de ahí se conecta a la autopista de Internet. ¿Lo ven? Casi todas las tablas de ruta en AWS tienen esa estructura. Destino, a dónde quiero ir y a quién le quiero delegar la responsabilidad. ¿Lo ven? En estas imágenes que estamos colocando acá, el Internet Gateway se le atacha a la VPC, o sea, se le pega, porque la VPC no nace con un Internet Gateway, ¿sí? Y después yo decido cómo el tráfico va a fluir. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, por ejemplo, para acceder a Internet, simplemente mándalo a través del Internet Gateway, ¿sí? Yo creo que si se aprenden estas tres reglitas de VPC siempre en VPC es tener las tablas de ruta y las tablas de ruta te van a decir de dónde, es decir, hacia dónde quiero ir y quién se responsabiliza por ese camino que va a tomar ese paquete. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este escenario, fíjense que les voy a explicar una tablita de ruta bien interesante. ¿Ok? Fíjense, la tabla de ruta que tengo en esta subred privada dice, si voy a la red privada, manténgase privada. Eso quiere decir que esta máquina se puede comunicar con cualquiera que esté aquí y con cualquiera que esté acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos subredes pertenecen a este mismo rango de IP. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice acá. Oye, si, a ver, voy para acá, que es esta de aquí. ¿Sí? Fíjense, esto es local, que es el mismo que tenía acá, y esto es internet, que vendría siendo. ¿Qué significa? Que esta subred que está aquí es la única que tiene autorizado salir a internet. ¿Lo ven? Si esta instancia de aquí quiere salir a internet, no va a poder. Y la razón es simple, porque no tiene una ruta. Aquí no existe una ruta para que esta instancia pueda salir ahí. ¿Se entendió? Entonces, si yo quiero resolver ese problema, yo coloco NAT Gateway y le digo en la tabla de ruta de esta subred, mira, si usted quiere salir para internet, por favor vaya a NAT Gateway. ¿Lo ven? Repito, en AWS tú dices, bueno, hacia dónde quiero ir y quién se hace responsable. Entonces, ¿quién se hace responsable por si este niño de acá quiere salir a internet? Este NAT Gateway, ¿sí? Y este NAT Gateway, que por debajo es una instancia, solo que AWS te la gestiona, tiene salida de internet porque esta es la tabla de ruta de esta subred. ¿Se entendió? Y no se entendió, repito, no tengo problema. Creo que ya se lo cuento. Sí. Voy a abrir el chat a ver si hay alguna pregunta. ¿Sí? Creo que no hay preguntitas. ¿Ok? Bien. Cualquier cosa, dejen la pregunta en el chat. Yo feliz de contestarle su pregunta. ¿Ok? Bien. Sigamos. Vamos con la seguridad en la red, que creo que este concepto es súper importante y en el examen se los evalúa, pero no a un nivel súper. ¿Ok? La seguridad en la red de AWS tiene estos elementos que están acá. Tiene la lista de control de red, tiene los grupos de seguridad, tiene el registro de flujo de VPC o Flow VPC y el mirroring del tráfico. Les voy a explicar. Entonces, tenemos aquí una, bueno, creo que por ahí está animado. Tenemos una VPC chiquita, ¿ok? Donde tenemos un servidor web, tenemos otro servidor web, tenemos una aplicación, servidor de aplicaciones, y están en zonas de disponibilidad distintas. ¿Lo ven? En este caso, por ejemplo,
tienen un Internet Gateway que se conecta a este servidor GET, tenemos un NAT Gateway por aquí, ¿ok? Y no hay participantes, no. Exacto, tenemos este escenario. Entonces, por ejemplo, uy, perdón. Entonces, fíjense acá qué pasa. Cada una de estas subredes que están aquí, o sea, esta que está aquí marcadita, estoy marcando yo en rojito, ¿sí? Y esta, y esta, y esta, tiene una regla de acceso. Es decir, esa subred, ustedes pueden decir qué tráfico entran, qué tráfico deniegan y por dónde lo van a, y qué puertos pueden bloquear. ¿Lo ven? Para los conocedores, esto viene siendo una implementación de un firewall. De hecho, un firewall sin estado. ¿Ok? Porque en este escenario yo puedo, de hecho, fíjate que estoy aprobando todo el tráfico que viene desde Internet. Fíjense que la fuente es Internet y estoy aprobando todos los puertos. Aquí les voy a hacer una pregunta. Si yo quisiera bloquear solo el tráfico de Internet para esta subred, ¿qué puerto iría aquí? A ver, si alguien contesta. ¿Están atentos? Pueden decir cualquier número, no les voy a pegar. El 8080 puede ser, sí. A ver. Bien. Les digo, los puertos serían, puede ser el 8080 Ángel si tienes un servicio especial que está corriendo en el 8080, ¿sí? Pero los puertos normales son el de SSL, que es el 443, y el 80, ¿ok? El 22, si mal no recuerdo, es SSH, ese lo puedes bloquear. Por ejemplo, supongamos que ese servidor es un Linux y tú no quieres que accedan SSH a ese servidor. ¿Por qué? Porque si acceden SSH le pueden hacer una fuerza bruta y lo pueden quitar. 21 es SMTP. 21 es para red, para correo, si mal no recuerdo. Sí, correo. Correo. Exacto. Entonces ustedes pueden definir qué puertos pueden entrar, cuáles pueden salir, etc. ¿Sí? Eso se le conoce como el ACL o la lista de control de la subred. ¿Ok? Bueno, aquí hay otro. Y por ejemplo, ustedes pueden denegar, uy, que esa, voy a quitar las rayitas, denme un segundito. Ya, que aquí el sub, voy a ponerme aquí por acá yo. Eso. Ya, ahora sí entiendo. Por ejemplo, ustedes pueden, fíjate, Ángel, fíjate que en este caso pusieron el 8443. ¿Lo ven? Y en este escenario lo que estoy diciendo es, solo van a poder entrar a la red privada, déjame borrar acá, perdón, que tengo muchas rayitas, perdonen chicos, pero fíjense. Fíjense acá, en este de acá, que está aquí, este es el ACL de esta subred. Entonces aquí me está diciendo, perfecto, solamente pueden entrar en el HTTPS, en el 8, en el 8443, sí, solo si vienen de la red local. ¿Ven? Entonces así yo puedo bloquear el tráfico solamente para un puerto y para unas fuentes de IP. ¿Ven? Ahora, eso es a nivel de red, ¿sí? A nivel de red. Y a nivel de la instancia, yo puedo definir otro mecanismo de seguridad que se conoce como grupo de seguridad o security groups. ¿Ok? Y dentro de los security groups, yo puedo definir cuáles son los puertos con los cuales yo voy a poder recibir tráfico en esta instancia en particular. ¿Ok? Entonces, tienen dos mecanismos de seguridad a nivel de red. Uno es la lista de control de la red propiamente, y uno es, es el security group que es de esa instancia. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no uso uno solo? Bueno, la razón es simple. Porque puede ser que aquí existan otros servidores y esos otros servidores tienen reglas particulares de seguridad. ¿Lo ven? Pero no necesariamente el tráfico que fluye en la subred, ¿sí? Lo tengo que bloquear. Porque eso puede llegar a pasar. Ustedes pueden tener en una misma subred diferentes servicios y quieren que el tráfico fluya de una manera u otra. Y no por eso tengo que bloquear todo el tráfico, ¿sí? Bueno, pueden tomar una estrategia de ese estilo. Pero
Ya sería un poco, digamos, un poco restrictivo cuando quieren hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, el security group actúa a nivel de la instancia, a nivel de la S2, y el ACL actúa a nivel de red. ¿Ok? Eso se lo van a preguntar en el examen de seguridad. Bien. Entonces, ¿qué son los registros de flujo de VPC? Son todos los paquetes que viajan dentro de la VPC, o sea, dentro de todo esto, viajan paquetes de red, ¿cierto? Ay, perdón. Eh, Me dice 4 minutos, Gisbert. Mira, yo creo que me quedan unas cuantas laminitas. ¿Ya? Pero igual ahí voy rapidito, ya me quedan poquitas. Y este de acá me registra todo el tráfico. ¿Ok? Ya voy, Gisbert. Diana, me dice que termina en 4 minutos, ¿es así? ¿O me puedo tomar No, unos 10 minutos más? no, ¿No? sí puedes continuar. Ah, ya, buenísimo. Bueno, ya creo que van a ser las 9 allá en Venezuela, ¿vale? Bien, entonces esto me refleja todo el tráfico que fluye sobre la VPC. Y si yo lo quisiera copiar y analizarlo quizás en un firewall o algo por el estilo, utilizo lo que se conoce como mirroring de VPC, que básicamente es todos los paquetes que salgan de esta instancia, por favor mándamelos hacia acá y yo los copio. Bien sea para hacer algún análisis o algo por el estilo. ¿Ok? Ahora, bien, hemos hablado en el contexto de una VPC, una subred, una zona de disponibilidad y cuáles son los mecanismos que tengo de seguridad. Ahora, ¿qué pasa si quiero conectar otras VPCs? O sea, si me quiero conectar a otras VPCs que están. Perfecto. Anteriormente, AWS tenía un concepto, ¿sí? Una forma es decir, esta forma que está acá, es que a todos les pongo un Internet Gateway y por ahí se comunican. ¿Sí? Y básicamente esto es como si estuvieran en dos data centers distintos. Salen a Internet y se conectan. Pero esa manera no es tan segura porque, pues básicamente es como si me estuviera conectando a otro data center, solo que lo hago por Internet. Entonces, AWS inventó un mecanismo que se llama VPC peering, que básicamente peering es concepto de apareamiento. Entonces, tú puedes agarrar una VPC, digamos esta, la 10.0016, y aparearla o parearla o hacerle peering con otra VPC. Y de esa manera yo puedo tener, por ejemplo, dos VPCs interconectadas entre sí. ¿Ok? Ya, ahí estoy viendo una preguntita. Dice, con NAT Gateway no es posible interconectar VPCs. Sí, pero saldrían a Internet. ¿Sí? Tendrían que salir a Internet. Y hay casos, ojo, hay un poco más avanzados, Arthur, donde efectivamente tengo dos equipos, o sea, dos instancias, por ejemplo, dos firewalls tipo Fortinet o Cisco, donde hago esa interconexión. ¿Okay? Pero ya se siguen con configuraciones un poco más avanzadas. ¿Sí? Para el Cloud Partition, quizás por ahí no te necesitas. ¿Ya? Entonces, el peering es, tengo dos VPCs dentro de AWS, ojo, fíjense, sigo dentro de AWS, ¿sí? Sigo dentro de AWS, perdonen el rayocito. Y quiero conectar una VPC con otra. Y como ya les enseñé cómo son las reglas, a dónde quiero ir y quién se hace cargo. Fíjense, ¿cuál sería la regla de enrutamiento de la VPC que está aquí arriba? Si yo quiero ir a la 172, ¿quién se hace cargo? El peering. Y de vuelta, es decir, en la otra, ok, yo desde acá quiero ir a la 1016. ¿Quién se hace cargo? El peering. ¿Lo ven? Espero que por ahí lo hayan entendido. Sí, Carlos, el ACL lo tienes que definir sí o sí. Lo que ocurre, y esto nuevamente, tú lo aprendes con el tiempo, AWS te genera por defecto un allow all, o sea, permite todo y tú tienes que configurar. O sea, tú tienes que hacer el acto de configurar cómo quieres, por ejemplo, porque puede llegar a darte este escenario, Carlos. Digamos que tienes aquí una red privada y una red, no sé, que se puede comunicar con otra subred que está aquí. Tú con el ACL puedes bloquear el tráfico para que ella nunca llegue a la otra VPC y viceversa. Eso lo puedes llegar a hacer. ¿Okay? Estuvo buena esa pregunta. ¿Ya? Buenísimo. Bien, entonces voy con lo siguiente. Supongamos que yo quiera conectar una tercera VPC.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el mecanismo antiguo, uno hacía un peering. Bueno, haces un pareo de esta subred con esta y como el emparejamiento no es transitivo, es decir, si yo emparejo esta con esta y esta con esta no va a llegar a esta. ¿Se entiende? Yo tenía que hacer un tercer peering. Me explico nuevamente, porque quizás el concepto ahí es un poquito complejo. Cuando yo hacía el peering entre las VPC, o sea, entre esta y esta, yo hacía este peering de acá. ¿Ya? Y si yo quisiera conectar esta VPC con esta otra, yo hacía este peering de acá y listo. Todos felices. Pero el problema es que el único que se comunica con las dos redes es este de aquí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué fue lo que hizo AWS? Dice, bueno, haz un peering entre esta y esta. Y listo, ya las tres van a estar interconectadas. Sin embargo, eso al principio, ¿ok? Lo mismo, ya les dije, ya esto se lo he explicado antes, ¿no? A dónde quiero ir, qué peering voy. A dónde quiero ir, qué peering se hace cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, y más adelante yo les voy a explicar, es que cuando yo tengo muchas VPCs, este tipo de mecanismos no escalan. En Amazon específicamente, cuando decimos que algo no escala, básicamente lo que quiere decir es que no está diseñado para grandes volúmenes. Imaginémonos el escenario donde yo tengo, y pasa, unas 200 VPC. Voy a tener 200 peering unas con otras. Administrar eso no es posible. Más adelante yo les voy a presentar un servicio que se llama Transit Gateway que resuelve precisamente esa problemática. Ahora, ¿el peering se puede usar? Sí, sí se puede usar. Si yo tengo 2, 3 VPC, puedo usar el peering y es súper sencillo de utilizar. Pero si ya yo voy a escalar mucho más, ahí se va a utilizar otro servicio que se llama Transit Gateway. ¿Ok? Normalmente el peering se hace, por ejemplo, en ambientes de desarrollo, ambientes de QA, que yo quiero probar una que otra cosita. O, mira, tengo dos VPC y las quiero conectar y no me quiero complicar la vida con algo más complejo. ¿Ya? Entonces, muy importante cuando hagan el pareo de VPC es que, uno, ustedes pueden referenciar un grupo de seguridad que está en otra red que está emparejada. ¿Ok? Pueden utilizar DNS entre las VPCs. Y algo muy importante es que las direcciones IP o los CIDR no se pueden intersectar, ¿sí? Porque si no, van a generar un problema de enrutamiento, ¿cierto? Porque si no, los routers, por ejemplo, van a decir, oye, pero ¿a qué VPC voy? Porque si esta tiene el mismo rango de IP de esta, por ahí no consigo la ruta, ¿no? Bien, entonces, habíamos hablado de todo lo que sería la comunicación peering con, dentro de AWS y dentro de AWS. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero conectar con un data center que está en un sitio donde no está AWS? ¿Ok? O no está AWS. Este escenario se da mucho en empresas enterprise, bancos, retailers, etcétera, porque tienen sus data centers y quieren conectarlo a AWS. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, la forma más sencilla es básicamente crear un Virtual Private Gateway que te va a permitir hacer conexiones privadas. Esto es muy distinto a un Internet Gateway porque el Internet Gateway sí te permite salir a Internet. En el caso de un Virtual Private Gateway, tú te vas a conectar a un router o a un firewall que tengas en on-premises. ¿Ok? Bien. Oye, tengo un ratito que no les pregunto si tienen preguntas. ¿Sí? Creo que las últimas preguntas que tengo por acá son de la CL, pero si tenían alguna pregunta del PIRI, me dicen. Repito lo que dije, no hay problema. Que puede llegar a ser mucha info. ¿No? ¿Estamos bien? No veo nada en el chat. Igual voy a seguir por acá. Igual yo ahorita me detengo para que estamos. Entonces, el gateway privado virtual es para yo conectarme hacia on-premises. Entonces, ustedes crean el Virtual Private Gateway. Del lado del data center que ustedes tengan en on-premises, tienen básicamente un router, un equipo. Y luego de esto, lo que hacen es crear una conexión VPN en una VPN site-to-site o una VPN IPsec, ¿ok? Entre este gateway privado virtual y el router que ustedes tengan en on-premises, ¿ok? Esto le permite tener dos túneles encriptados que van sobre Internet, ¿sí? Y por ahí pueden pasar la comunicación completa entre on-premises
y AWS. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cuando esta instancia quiera ir a on-premises, ¿cuál sería la regla de ruta? Sencillo. Es decir, si quiero ir a esta dirección, encárgueselo a el gateway privado virtual. ¿Sí? Casi todos en la tabla de ruta de AWS son así, son. Quiero ir a tal lado, ¿quién se carga? Quiero ir a tal lado, ¿quién se carga? Creo que eso va a ser súper el dato que les doy, ¿sí? ¿Lo ven? El ancho de banda que tiene un túnel es de 1.5 gigabytes por segundo, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque las conexiones VPN, pues, tienen ancho de banda y dependen de Internet, básicamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, en vez de tener una VPN, yo quisiera tener una conexión física? O sea, básicamente un cable conectado desde Caracas, por ejemplo, hasta el norte de Virginia. Yo entonces tendría que utilizar el servicio que se conoce como Direct Connect. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el Direct Connect? El Direct Connect va desde el data center de ustedes hasta una localización de Direct Connect, ¿sí? Ahí pinchan, como decir, el primer cablecito. De ahí se conectan a el router de AWS y pues de ahí entran hacia la red de AWS. ¿Ok? En este caso, cuando tenemos una conexión de este estilo, es una conexión privada, ¿sí? Como es una conexión privada, ustedes tienen más control de cómo ir y regresar a AWS. De hecho, hay muchos clientes que tienen este tipo de configuraciones porque, por ejemplo, quieren tener cosas y tienen cosas en on-premises que no se van a llevar a la nube y mantienen estas redes híbridas, básicamente. Entonces, ustedes se pueden conectar a las VPCs que ustedes tengan y también se pueden conectar a los servicios públicos de AWS, ¿sí? Viene siendo S3, Dynamo y Cloud. ¿Ok? Este Transit Gateway que se los iba a presentar anteriormente, obviamente cuando el número aumenta, no puedo hacer tantos peerings, no los puedo administrar todos y es bastante complejo. Y entonces AWS dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner un servicio que se llame Transit Gateway que resuelva este problema. Y obviamente es mucho más fácil administrar 200 VPCs conectadas entre sí porque las interconecto de manera centralizada en el Transit Gateway. ¿Ok? También el Transit Gateway les permite conectarse a on-premises y, por ejemplo, hacer una conexión VPN hacia on-premises y tener varias VPCs conectadas a la misma VPN. Lo mismo ocurre si yo quiero hacer, por ejemplo, lo mismo con un Direct Connect. Es decir, pongo un Direct Connect, recuerden, conexión física, y la comparto a través del Transit, como lo coloco acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Perfecto. Ahora voy con los VPC endpoints. A ver, esto es un concepto que yo al principio, cuando empecé a estudiar AWS, no, por ahí no lo entendí, pero yo se lo voy a explicar ahora. En AWS existen básicamente dos tipos de VPCs. Existe la VPC donde viven los recursos de ustedes, o sea, sus instancias. ¿Sí? Y existe una VPC que ustedes no ven, pero que AWS gestiona, donde viven los servicios públicos de AWS. ¿Ok? Es decir, viven fuera de la VPC de ustedes, pero viven en la nube de AWS. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con esos servicios? Que esos servicios tienen servicios públicos, es decir, tú puedes llegar a ellos a través de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo tengo esta pequeña instancia de acá que quiere llegar a S3. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ella? Ella tendría que ir a en la gateway, en la gateway tendría que ir a un Internet Gateway, esto iría a Internet y finalmente llegaría a S3. ¿Se entiende, no? Entonces, para que ustedes se salten toda esa ruta, se crea un VPC endpoint, que lo que hace es rutear todas las peticiones que vayan hacia S3 a través de ese gateway que está allí. Entonces,
esta maquinita que está aquí no necesita ir hasta internet para después llegar hasta acá, sino que lo puedo hacer de manera privada hasta aquí. ¿Lo ven? Eso les acelera obviamente el canal de comunicación con servicios como S3 y otros, ¿ok? Y además utiliza canales privados para llegar allá. ¿Lo ven? Nuevamente, ¿cómo se especifica? Pues sencillo. Si quiero ir a S3, váyase por el VPC. ¿Sí? Fíjense, así se le dice, quiero ir hacia S3. ¿Ok? Bien. ¿Lo ven? Entonces, obviamente, me permite un camino privado hacia esos servicios que están. ¿Bien? Y bueno, hay muchos servicios de AWS que son privados. Entonces, obviamente, me interesa tenerlos comunicados de manera más sencilla. ¿Ok? Bien. ¿Qué me falta por acá? Estos son los private links. Y bueno, aquí les voy a juntar todo, ¿no? Tienen una zona de disponibilidad. La zona de disponibilidad por ahí tiene un Internet Gateway, que también tiene un balanceador. El balanceador se puede expresar en dos instancias pequeñitas, ¿ok? Pueden tener un VPC peering para conectarse con otra VPC. Tienen aquí los servidores web. Tienen el Virtual Private Gateway para armar VPNs contra on-premises, ¿sí? Tienen los VPC endpoints para conectarse con lo que vendrían siendo los servicios públicos de AWS. Si tienen un Lambda, que también vive en las VPC de AWS, ¿lo ven? Y todo eso, cuando ustedes tienen un servicio fuera de su VPC, esto quiero que lo aprendan, generalmente se expresa en o sea, es decir, AWS, la VPC le asigna una tarjeta de red para que ustedes puedan ir de su VPC gestionada por AWS. ¿Okay? Y bueno, ahí tienen el Transit Gateway conectado con otros temas, ¿no? Esto es el tema de seguridad que ya les había comentado, ¿sí? De los grupos de seguridad. Y bueno, esto sería juntando todo ya. ¿Ok? Eh, ok, voy a detenerme ahora, ¿sí? Antes de darle esto último, que esto último es un poquito más histórico y de cómo se hace AWS. Y preguntarles si tienen dudas de todo lo que les dije. Y además de eso, los invito a, uno, me pueden agregar a LinkedIn y preguntarme cualquier cosita del examen, la idea es que pasen el examen. Y si quieren más tips, también se los puedo dar, no tengo ningún problema. Me escriben y yo les doy el tip que ustedes necesiten para ello. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejar abierto un poquito para ver si tienen alguna pregunta, ¿ok? Y pueden preguntar de la clase o en general de algún tip del examen o de AWS, o si me quieren preguntar algo, pues también, ¿sí? Ya nos queda esto y esto se los doy rapidito, pero quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, etc. ¿No? A ver. Ah, dice. Sí, ahí está mi LinkedIn. Me pueden agregar, no tengo ningún problema, yo los acepto tranquilamente. ¿Ya? A ver, mira, básicamente algo que ustedes tienen que, quizás pueden llegar a intuir, pero por ahí no es tan sencillo. AWS básicamente es un conjunto de servicios web que por detrás ofrecen servicios de infraestructura, ¿sí? De ahí su nombre. De hecho, se llama Amazon Web Services, por eso mismo. Y la forma en como yo llamo a esas APIs o a esos servicios web puede variar dependiendo de cómo quiera hacerlo yo. Entonces, por ejemplo, voy a pasarme a la consola. Cuando yo voy a la consola, estoy acá, por ejemplo, y por ejemplo yo voy aquí a instancias, ¿sí? O sea, pincho instancias y me trae estas instancias, por ejemplo, ¿sí? Y pincho, por ejemplo, esta y me trae los detalles de esto. Ahí está llamando a los APIs o a los servicios web de Amazon Web Services. Cada vez que yo le digo voy a lanzar una instancia y la lanzo, también estoy utilizando esos servicios web que tienen AWS, ¿sí? Y esta es una forma de interactuar con esos servicios web. Tienen que imaginarse que Amazon Web Services son muchísimos servicios web que por detrás ofrecen servicios de infraestructura. Y yo también pudiera interactuar con esos servicios a través de una línea de comando. No necesariamente
la consola web, que es lo que normalmente uno ve, ¿no? Voy a esperar que me haga el spin-off de esto para que ustedes vean, por ejemplo, la interacción con la línea de comando. O sea, yo pudiera interactuar con AWS a través de la línea de comando. ¿Sí? Ese puede esperar que lo haga. Entonces, por ejemplo, AWS 3LS. Y ahí lo que estoy haciendo es diciéndole, lístame todos los buckets S3 que existan, por ejemplo. ¿Lo ven? Y me permite interactuar con AWS de manera programática. ¿Okay? De hecho, yo he visto gente que programa scripts en Shell Script que pueden inclusive, no sé, reservar instancias, apagar instancias, por ahí hacer backups, un montón de cosas que pueden hacer. ¿Ok? Porque todas las cosas que ustedes pueden hacer aquí en la consola, voy a cerrar esto acá. Esto, este tipo de navegación, por ejemplo, solicitar, por ejemplo, tipos de instancia por zonas de disponibilidad, todo eso lo pueden hacer también con la línea de comando, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se pueden poner súper creativos ustedes en cómo automatizar las cosas dentro de AWS, pero va a depender más de la creatividad que ustedes tengan, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Creo que eso sería. Lo que voy a hacer ahora es, creo que les voy a pedir un pequeño favor, que es súper simple, ¿ya? En este QR hay una encuesta, ¿ok? Yo les pido, por favor, que con su telefonito lo escaneen y me dejan comentarios. Mira, me gustó la sesión. Oye, no sé, te voy a contactar después para que me expliques un tema de redes, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y pueden puntear el, la sesión, ¿ok? Así que nada, yo les dejo el espacio abierto para que me hagan las preguntas que ustedes quieran del examen, ¿sí? No sé si tú, Diana, quieres, perdón, quite el QR muy rápido. Diana, si quieres agregar algo, preguntar algo tú, lo que ustedes quieran. No, bueno, primero que todo agradecerte, Gustavo, por el tiempo para preparar la sesión y bueno, por toda la información que nos has brindado. Bueno, Sí. estoy segura que todos se han ido muy contentos de la sesión. Y bueno, ahí les estaremos compartiendo igualmente luego la grabación y también el material para que ustedes también lo puedan revisar. Acá les voy a compartir el link de la encuesta. A ver, un segundito de la encuesta de Gustavo, en caso no tengan ahí para escanearlo. Ah, cierto, sí. Eh, Ahí se los dejo en el chat, el enlace. No sé si alguno más tiene alguna consulta que le quiera realizar a Gustavo. Aprovechen para hacer Sí. preguntas. Pueden ser tips del examen si quieren. O sea, yo tengo ya varias certificaciones y cualquier tip que quieran, pues, bienvenido. Sí. No sé Sí, si igual se los también han dicho. sí, igual ahí les hemos compartido también el LinkedIn de Gustavo, así que bueno, Sí, siéntanse libres pues también sí, ahí de me escriben. consultarle algo luego, ¿no? Sí. Yo así el tip como que más a mí fue un antes y un después, es que cuando uno presenta la prueba, uno puede pedir una extensión de, creo que 30 minutos, porque el inglés no es tu lengua nativa, ¿ok? A pesar de que el examen creo que está en español, tú lo puedes hacer y ganas 30 minutos más, básicamente, ¿sí? Eh, y hay un montón de videos en YouTube explicándolo, pero por ahí, que la primera vez que la gente lo presenta no lo usa, ¿ok? Y yo creo que, pues, uno que no habla inglés nativamente, pues, debería usarlo. Mira, los certificados va a depender del tipo de certificación que te hagas. Normalmente duran entre 3 y 4 años. Normalmente, ¿sí? Hay certificaciones que van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, la de Data Engineer, que es una nueva, antes estaba como unificada en base de datos, o separada, básicamente. Y ahora la unificaron, ¿sí? Eh, pero sí te duran 3 4 años. ¿Ok? Preguntó Gisbert.
¿Ok? Muchas gracias, Gustavo. No a ustedes por la invitación y bueno, cualquier pregunta simplemente me escriben y ya, yo les contesto. Ya, Bien, ahorita, bueno, antes de finalizar la sesión, como lo habíamos prometido, bueno, vamos a sortear algunos créditos de AWS, a ver si ahí prestaron atención a la sesión de Gustavo. Gustavo, ¿me puedes, por favor, dar acceso de... sí. ¿A ti? ¿O Ah, quieres que deje de compartir? no, dame acceso de anfitrión, por favor, porque no Uy, tengo opción de compartir. Ya, y bueno, mientras les voy a compartir igual el enlace donde vamos a hacer el sorteo para que vayan entrando. Sí, listo. es cortito. Traten de registrar al momento que ingresan, traten de registrar, bueno, su nombre y su apellido para, bueno, luego tener ahí el control de quiénes de quiénes son las personas, ¿no? Vamos a sortear tres créditos de $25 cada uno. Oh, es bastante. Sí. Es bastante, para estudiar es bastante. O sea, si los exprimen, es bastante. A ver, espera aquí. Ya, a ver. Ahí hay varios ya conectados. Hay 10 conectados. Ya vamos a esperar un ratito antes de iniciar. Por si acaso, bueno, para los que no han usado esta plataforma antes, les van a aparecer preguntas. Son creo que 4 o 5 preguntas las que hemos preparado. Y bueno, y las preguntas principalmente son de selección simple. Hay una sola que es de selección múltiple. Y bueno, tienen que acertar las preguntas por un lado y también por velocidad. Así que mientras más rápido pues respondan correctamente, más puntos van a tener. Bien, a ver cuántos tenemos por aquí. Ya. A ver, voy a dar unos segunditos y si no, ya iniciamos con los que estamos. Ya, voy entonces a darle a iniciar. Mucha suerte, chicos. Bueno, luego bueno, ahí les comento cuando finalicen. A ver, bueno, iniciemos y les van a ir apareciendo ahí las preguntas en pantalla.
Creo que ya estamos, sí, ya tenemos ahí los tres primeros lugares. A ver, sería Freddy Pinto, Ángel Millán y Erika Flores. Así que, bueno, muchas felicidades a las tres personas que tuvieron más velocidad y acertaron todas las preguntas. Y igual no se preocupen porque en las próximas sesiones también vamos a seguir rifando más créditos, así que si por ahí se quedaron en otros lugares, pues las próximas sesiones tendrán oportunidad para ganarse algunos créditos. Bien. Bueno, estas personas que han ganado, por favor, ahí me contactan, ¿ya? Me mandan un mensajito con su correo para poderles enviar el código del voucher, ¿ya? Para que puedan canjearlos ahí en la consola de AWS. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, igualmente, Gustavo, agradecerte nuevamente por el tiempo para el grupo de estudio de Caracas y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hasta estas horas. Les estaremos avisando en lo que subamos la transmisión a YouTube y nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias a todos y feliz noche. Cuídense. Gracias por todo. Cuídense. Buenas noches.